¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente esta semana. Hoy con la entrevista de Frick Martínez, aquí en Los Inspiradores. No dejen de vernos, regresamos en un segundo. Gracias. Bienvenidos, estamos otra vez en este programa que se trata de Inspiradores, donde tratamos de colocarles a ustedes grandes historias donde ustedes pueden entender cómo hacer negocios, cómo crecer, cómo ser mejores personas. Hoy traemos a Frick Martínez. No se vayan, es maravilloso el tema y les va a dar muchos tips para ser un buen emprendedor. Frick Martínez, empresario y autor. Su conferencia es como un stand-up comedy, con un lenguaje ameno, llena de inspiración a todos con su metodología de 20 pasos. Soy un emprendigente, mezcla entre emprendedor e indigente, ya que siempre me dedicaré a hacer lo que me gusta aunque tenga que dormir abajo de un puente, y justo esa forma de pensar es la que me ha generado la abundancia económica y emocional en la que vivo. Su libro, Startupismo, está certificado por el Instituto Nacional del Emprendedor y está creado con 500 ilustraciones. Sobre su conferencia. Mucha gente quiere su propio negocio, pero lamentablemente la mayoría pierde su dinero por haberlo invertido de forma incorrecta. Hoy con nosotros, Frick Martínez. Frick, gracias que estás en nuestro programa. Un placer estar aquí. Gracias por compartir tu inspiración y todo lo que está dedicado a este programa. Más allá de lo que yo pueda hablar de quién eres, que ya te conocemos, me gustaría que empezáramos por el inicio. Frick Martínez, ¿por qué Frick? Bueno, mi nombre es Carlos Matiella y Frick Martínez es mi seudónimo, pero salió porque cuando salió Facebook me asombró tanto que hice un perfil anónimo y le puse un mail como Facebook Frick. Okay. Y entonces luego me pidió un nombre y puse pues Frick. Y luego me pidió un apellido y puse el apellido que siempre uso cuando llamo a pedir una pizza o algo que nadie entiende mi apellido. Digo Martínez. Ya. Entonces puse Frick Martínez y luego ya pasaron 1000 cosas y ahora ya ni siquiera puedo cambiarlo porque Ahora eres se Frick Martínez. hizo muy conocido. ¿Sí? Eres marca genérica. Efectivamente. Muy bien. Platícanos un poco. ¿Cómo empieza la idea de compartir, de crear, de este modelo de cómo ser un stand-up con emprendedores, para emprendedores? ¿Dónde empieza tu primer paso? Mi primera empresa fue Orgánica, que era un estudio de animación en donde hacíamos comerciales de televisión, series, películas, etcétera. Y entonces tuvimos hasta 35 empleados y fue la más reconocida del país en cuanto a animación para comerciales de televisión y eso. Okay. Y entonces ahí fue cuando agarré mucho colmillo de cómo funciona una empresa creativa, cuáles son los altos y bajos en un año, que tienes que considerar las etapas de cuando entra gente, cuando entra chamba, pagar, cobrar, todo eso. Ahí agarré mucho colmillo porque pues es digamos, una industria difícil, aun cuando hay buen dinero, pero se tiene que trabajar mucho. Entonces ahí agarré el colmillo suficiente como para también decir entre mis socios y yo, oye, esto de pronto ya no nos va a dejar dinero porque está peleadísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar después? Entonces creamos desde cero una serie de startups como para tener algo que hacer y de dónde sacar dinero cuando el mercado cambiara. Okay. Entonces eso nos dio también mucho colmillo porque hicimos todo tipo de intentos de startups, tecnológicas y no tecnológicas, y vimos qué funcionaba y aprendí mucho de los arranques de los proyectos. Okay. Cómo las células madre, que yo le llamo así a los socios, a los co-founders, que si es un creativo y que si el otro es más concreto, que si uno es vendedor, así de la misma forma en la que un arquitecto necesita a un ingeniero civil o un director necesita a un productor. Aprendí de cómo se deben de formar, digamos, los inicios de las empresas. Al final de eso, la empresa que siguió teniendo éxito fue Orgánica. Entonces, Orgánica fue la que me dio más experiencia y luego pasó algo muy curioso que fue cuando la gente llegaba y me pedía chamba, porque todo el mundo quería trabajar en Orgánica.
Entonces yo le decía, ¿sabes qué? No cabes porque no queremos tener más de 30 empleados, pero espérame en este grupo de Facebook. Y entonces llegaba otra persona y, oye Charlie, quiero trabajar en orgánica. No cabes, espérame en este grupo de Facebook. Entonces después, cuando yo necesitaba a alguien, iba a ese grupo de Facebook. Y de ahí lo tomaba, trabajaba con nosotros y lo regresaba. Pero entonces todos decían, hey, yo también quiero chamba y no sé qué, porque empezó a crecer el grupo. Y entonces dije, yo no voy a ser el único que le puede dar chamba a estos cuates. Entonces agregué directores, productores muy reconocidos del país. Y entre ellos ya empezaron a jalar chamba de forma gratuita y yo he ido poniéndole las herramientas para que para ellos sea más fácil. Por ejemplo, hay una fanpage, hay 18 grupos de Facebook, hay freakmartinez.com en donde haces tu perfil, tu currículum, etc. Y ahora son 40,000 creativos mexicanos consiguiéndose chamba entre ellos de forma gratuita. Se han generado más de 6,000 empleos gracias a mi plataforma. Y entonces eso me empezó a hacer sentir súper contento de estar haciendo algo, aunque no me diera dinero en ese entonces, pero me hizo muy feliz y me llenó el corazón de satisfacción porque había gente que me escribía y yo sigo respondiéndole los mensajes a todos porque de verdad es como un servicio a la comunidad creativa. Entonces eso fue lo que hizo que empezara a generarse en mí el darme cuenta hacia dónde tienen que ir las empresas. No nada más es facturar y ya, sino tienes que hacer un impacto para que te sientas orgulloso. Y entonces de ahí fue cuando empezó a gestarse en mí la idea que me llevó inclusive a dejar orgánica y dedicarme a todos los otros proyectos que tuvieran más corazón. Este corazón que tú estás esperando de los proyectos, ¿cómo podemos, y en el siguiente corte nos va a platicar, cómo pueden entender la gente que nos escucha que el corazón va primero o va después de una idea o va después del dinero? O sea, ¿en qué momento, si el eje es el corazón, como tú me lo acabas de mencionar, en qué momento lo sepan colocar? No se vayan, regresamos para hablar del corazón de Freak. Nos quedamos platicando el tema del corazón, si va antes o después de la inversión o de la idea. Pero Freak, platícame un poco, primero definir lo que es un startup. Porque es una palabra que suena mucho, que todo el mundo quiere poner startups, pero yo no sé, como tú dices, si es una marca de chocolate o es una forma de batir la licuadora, no sé. Pero ¿qué es un startup? Para partir de ahí, porque la gente que nos escucha, muchos son gente que está trabajando, que quiere independizarse, que quiere generar ingresos de otra forma, y a lo mejor este modelo les empieza a ayudar y después nos platicas el tema de dónde se coloca el corazón. Sí, de hecho va bastante ligado a lo que es una startup y el corazón. Usualmente la gente cree que una startup es una empresa chiquita, pero realmente es una idea que se puede convertir en un producto que solucione una necesidad y luego se puede convertir en una empresa que genere dinero e impacto social. Pero si tu idea no está bien, tienes que modificarla como si fuera una semilla que le pones agua, sol, tierra, clima, etcétera. Y si no jala bien, entonces le cambias la temperatura, le pones más agua, etcétera. Si no jala y no germina, tienes que modificarle otra vez todos los elementos. De la misma forma que cuando tienes una startup, que es una idea que se puede convertir en un negocio, si hay algo que no está caminando, tienes que modificarlo. El tipo de forma en la que tú promueves la empresa no es la adecuada, modifícalo. El cliente no le gusta porque está muy caro, modifícalo. El cliente dice que no le gusta tal cosa, modifícalo. Y ya después, si esa semilla germina, o esa idea, esa startup germina, perfecto. Y hay un punto en donde tienes que ser muy fuerte en el caso de que si de plano no germina, tienes que tirarla a la basura y buscarte otra semilla. Y ese es justamente el startupismo, el buscar semillas que pueden generar dinero, gastándote el menor dinero posible en la inversión para saber lo más pronto si va a servir o no, para si no, conseguir otra. Y entonces, justamente ahí es donde entra el tema del corazón, porque, y lo he ido aprendiendo en estos 20 años de emprendedor, cuando tienes un proyecto que no tiene corazón, es mucho más difícil que germine. Porque, por ejemplo, el paso 1, porque el libro son 20 pasos para emprender, el paso 1 es encontrar una necesidad, un problema, algo que haga falta en la sociedad, en la industria, en tu empresa, en tu universidad, lo que sea. Y el paso 2 es encontrar la solución. Y justamente el hecho de estar buscando problemas y solucionarlos
necesitas de tener un corazón enfocado en querer beneficiar a la gente. Entonces, esa es muy buena forma de arrancar los proyectos, cuando tienen corazón de que genuinamente quieres beneficiar a la gente, a la comunidad y obviamente sacar el mayor dinero posible para ti y para los demás. Oye, Frick, este tema de poder entender el negocio desde el paso 1, paso 2, vamos a platicar de su libro, son 20 pasos, esto viene en los siguientes episodios, pero creo que es muy importante que nos digas, estos 20 años que llevas, hoy sigues haciendo cosas emprendedoras. Sí. Entonces, a mí me das el mensaje de decir, oye, puedo ser emprendedor toda la vida con diferentes proyectos y no soy emprendedor porque lo hice una vez y ya soy empresario. Claro. Entonces, ¿cómo logras no ser el empresario de un gran producto y te continúas para hoy ser un emprendedor continuo? Claro. Es que para mí, mira, básicamente yo resumo mi vida como quiero hacer de todo. La vida es demasiado corta. Yo voy a tener en algún momento 90 años, si Dios me da licencia, y voy a decir, sobreviví. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora si de todas formas voy a sobrevivir? Claro. Voy a hacer lo que más me gusta. Entonces, yo he tenido empresas que tienen éxito y después termino usando mi tiempo en un Excel viendo números y eso no es lo que me apasiona. Entonces, cuando ya tengo éxito en algo, es momento para dejarlo y cambiar. Okay. Porque de todas formas la vida es demasiado corta y quiero llenarla de muchísimas experiencias y entonces creo que voy a ser emprendedor toda mi vida porque me aburre cuando las cosas van bien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos entrevistando a Frick Martínez, ya lo han estado escuchando, pero es el momento de ver al inspirador desconocido, esta pequeña historia de gente grande que está haciendo cosas muy importantes. Los dejamos con el video. Para emprender necesitas dos cosas. Una, que te apasione exageradamente lo que estás haciendo. Y dos, que haya un porqué. Cuando yo tenía 8 años, a mi mamá le diagnosticaron por segunda ocasión cáncer de mama. Y el tumor pasó de tener las dimensiones de un grano de arroz a las de una pelota de golf en menos de 6 meses. El diagnóstico fue demasiado tarde, mi mamá perdió ambos senos y por muy poco la vida. Mi nombre es Julián Ríos Cantú, tengo 17 años, mi compañía se llama Igea Technologies. Nosotros desarrollamos a Eva. Eva es un parche que va bajo cualquier tipo de brasier. La mujer prende el dispositivo con su smartphone y con eso podemos diagnosticar cáncer de mama. La idea de poder salvar vidas era todo lo que se necesitaba y de ahí nace Igea. El principal sentimiento que debe tener un emprendedor es ser empático. ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida de otras personas? Los emprendedores tenemos la capacidad de innovar, crear productos o servicios que puedan impactar millones de vidas. Proyectos como los que se presentan en el Global Student Entrepreneur es la prueba de que jóvenes mexicanos pueden ostentar un rol protagónico en el panorama internacional. Uno puede jugar mucho a ser un emprendedor, pero lo único que en verdad te hace un emprendedor es ponerte a hacer. Dejar de leer sobre emprendimiento, dejar de estudiar sobre emprendimiento y ponerte a hacer. El hacer va a encargarse de todo ese aprendizaje. Como vieron, grandes historias en pequeños momentos. Regresamos, no se vayan. Como quedamos, estamos de vuelta. Platícanos ahora el tema de los libros. Es un libro casi de guía. ¿Es un resumen de qué? O sea, tu experiencia de 20 años, porque además es un libro que está animado, o sea, está muy bien hecho para poderlo leer una y otra vez y regresar al 2 y regresar al capítulo 3. ¿Qué significa este libro para ti? Básicamente es un manual. O sea, después de 20 años de emprender y haberme dado unos buenos madrazos en la vida de qué funciona y qué no, como que dije, luego voy a dar conferencias y la gente no entiende ciertos conceptos básicos del emprendimiento y fue cuando me di cuenta que la gente necesitaba un manual. Entonces, es una metodología creada con 500 ilustraciones y está certificada por el Instituto Nacional del Emprendedor. Yeah. Entonces, funciona como un manual para toda persona que quiera, ya sea emprender o mejorar su negocio o simplemente darse una idea de que si tiene las ganas verdaderas de emprender o no. Porque esto te mueve las fibras más básicas
de darte cuenta. Mucha gente me escribe y me dice, oye, me estoy dando cuenta que siempre he querido hacer 1000 cosas, pero el miedo me ha tenido inmovilizado, y gracias a tu libro me di cuenta que se pueden hacer cosas, o por lo menos intentarlo. Creo que te vas a sentir más orgulloso si en algún momento llegas a cierta edad en donde sabes que intentaste hacer lo que más te gustaba, que haberte quedado inmóvil por el miedo. Entonces, este libro impulsa mucho a la gente a que de verdad se atreva, y si ya tienes una empresa, te ayuda a ponerla en orden, porque estamos en una nueva era del emprendimiento. O sea, antes las cosas se hacían de una forma y ahora ha cambiado radicalmente. La forma en la que se hacen ahora las cosas es más utilizando lo bueno de la tecnología, sabiendo que hemos pasado por muchas eras en donde se han hecho las cosas de diferentes formas, y ahora estamos en una completamente nueva era, porque ya la comunicación, la interacción, la forma en la que todos los humanos estamos haciendo cosas en conjunto ha cambiado. También, por ejemplo, cada vez salen más organismos que apoyan a los emprendedores, cada vez salen más e-learnings, e-commerce, startups que ayudan a que existan otras startups, plataformas que salen cada media hora en internet, y el hecho de conocer todo lo que está en boga es una muy buena base para saber cómo hacer tu negocio, cómo llevar tu proyecto, pero gastando el menor dinero posible. Y eso es de lo que trata el libro, básicamente. ¿Es más fácil ser emprendedor hoy o hace 10 años? Yo creo que hace 10 años probablemente habían ciertas cosas que si tú llegaste primero que nadie y le pegaste más duro, ya, ganaste, perfecto. Pero no habían las herramientas de ahora. Yo, por ejemplo, lo veo con mi papá. Mi papá fue ingeniero en computación. Él programó un software para que las casas de bolsa pudieran automatizarse, y lo hizo demasiado tarde. Entonces lo que consiguió fue que lo vendió en Venezuela y en Panamá, pero ahí lo contrataron porque él tenía que implementarlo. Si hubiera tenido más tiempo, si lo hubiera empezado desde antes, probablemente ese software se hubiera vendido. La mejor forma de hacer negocios es hacer una cosa y que se venda muchas veces. Pero él no lo logró. Y entonces yo ahora veo, conforme yo voy avanzando, veo herramientas que a mi papá le hubieran servido increíble, pero no existían. Simplemente antes ser emprendedor estabas loco. Y ahora mira cómo los millennials, nadie quiere tener un empleo fijo, nadie quiere tener un jefe. ¿Por qué? Porque la tecnología y todas las herramientas nuevas están propiciando que las cosas cada vez se hagan más fáciles, pero no por eso quiere decir que sea fácil. O sea, sí tienes que chambearle muchísimo y tienes que tener mucho corazón, mucho empuje, mucha voluntad. Debes de seguir tus sueños, pero también estar dispuesto a que tienes que dejar otras cosas de lado que también te gustaban, porque te tienes que enfocar. Ya. Entonces, sí es más fácil, diría yo, sí hay más herramientas, pero no por eso quiere decir que todo el mundo va a poder hacerlo muy rápidamente. Antes de irnos a corte, me gustaría preguntarte, ¿hay edad? Porque normalmente nosotros escuchamos que el emprendedor es de los millennials hasta los 35 años, pero ¿qué pasa con todo el emprendedor, aquel que lleva 20 años de experiencia o 25 en otra empresa y quiere empezar? Ya no es para él ser emprendedor, le cuesta más trabajo, no está bien visto. ¿Dónde está esta etapa del emprendedor después de los 40, por ejemplo? Yo creo que sí se puede emprender a toda edad y cada vez más, porque la energía que tú tienes, si realmente eres alguien con mucha voluntad, vas a hacer lo que se te antoje. Pero también, por ejemplo, si estuviste mucho tiempo de empleado toda tu vida, necesitas aventarte y vivir lo que es no tener dinero, o vivir lo que es tener un negocio que arranca y que va de muy poquito en poquito. Y tienes que tener la resiliencia para poder, con el fracaso diario que sientes de que las cosas no avanzan como tú quisieras. Entonces, cuando eres emprendedor de mucho tiempo, ya tienes ese músculo muy bien, digamos, eres ágil en cuanto a que si de pronto las cosas no van bien, dices, no importa, llevo 20 años viendo cómo las cosas van bien y mal, entonces ahorita no me voy a agüitar porque las cosas no salieron como yo quería. Yeah. Entonces, siento que mientras más pronto te salgas a aventarte al vacío, a ponerte a ver la vida de frente con todos sus riesgos, todos sus fracasos, eso es más, hace que sea más probable que después, sea la edad que tengas, que puedas lograr tus objetivos. Muchos inversionistas, por ejemplo, cuando ven a un muchachito o cualquier persona que tiene un proyecto
y ese emprendedor no ha fracasado, los inversionistas prefieren que haya fracasado otras veces, porque muestran esa, digamos, energía de levantarse cuando se caen, y también si ya tuviste 20 errores, es menos probable que tengas el error 21. En cambio, si eres un niño genio de 15, 20 años, lo que sea, y que tienes una super idea, ¿yo cómo voy a saber que cuando te empiece a ir bien no te vuelvas loco? ¿Cómo voy a saber que cuando las cosas no vayan bien te vas a ir a conseguir una chamba o te vas a alcoholizar hasta la muerte? ¿Me explico? Es bueno también haber emprendido lo más posible, porque eso quiere decir que más herramientas tienes, pero herramientas emocionales. Entonces la edad muchas veces puede ser más confiable a alguien que emprenda cuando es mayor, porque ya ha pasado todo en su vida. Entonces ya no se va a volver tan loco tan fácil. Eso es lo que opino. Muy bien. Regresamos, no se vayan. Vamos a platicar ahora de los talleres, cursos, conferencias que Frick comparte con universidades, empresas, y se van a dar cuenta que es una gran opción para todos ustedes. Estamos con Frick Martínez, no se les olvide. Vamos a platicar en este segmento. Ya escucharon quién es Frick, el tema de todos sus proyectos, qué es qué es un startup. Y ahora vamos a hablar de cómo Frick coloca en el auditorio, en los que quieren ser empresarios, emprendedores, su experiencia. Platícanos completo del libro, los últimos capítulos. Sabemos que tienes talleres, que tienes cursos, que das muchas conferencias para que la gente aprenda sobre este libro, a cómo generar. Platícanos ahora sí, cómo transmites el conocimiento que tienes a que la gente comience a producirse, independientemente que al final nos darás tus redes sociales y todo para que te puedan consultar. Sí, pues todo comenzó que cuando hace como 12 años daba conferencias, me daba cuenta que la gente necesitaba saber lo básico de las nuevas herramientas del emprendimiento. Y entonces hice esta guía, que son 20 pasos, es una metodología certificada por el INADEM, para poder crear tu proyecto, tu empresa, o mejorar una empresa que ya tienes. Entonces, después de eso, se me facilitó mucho más dar las conferencias en base a tener este texto, porque ahora tengo un hilo conductor que me hace seguir la línea que se debe de seguir para el auditorio y enterarse paso a paso cómo hacer tu proyecto desde cero. A veces hay gente que tiene ideas que quiere convertir en negocio, o que tiene 1000 cosas que ha hecho que no ha logrado capitalizar. Entonces, después de mi conferencia, la gente termina como con una idea más clara del tipo de decisiones que debe de ir tomando para darle solución a su proyecto. Las conferencias que tú das he visto que están muy dirigidas al tema estudiante, pero hay un gran mercado de empresas que necesitan tu plática para hacer entender a la gente cómo ser mejor emprendedor. Cuando tú te diriges a la gente joven o te diriges a las empresas, la metodología de la conferencia es la misma, la vas adaptando. ¿Cómo es para que la gente que nos está escuchando y te quiere contratar para una conferencia, para un taller, para un curso, sepa que está dirigido para mucha gente y no solamente para el tema estudiante? Claro, o sea, la metodología aplica para todas las personas, inclusive la gente que tiene un empleo, también le hace falta saber este tipo de cosas, porque todos tienen una idea que quieren desarrollar. Aunque sigas con tu empleo, puedes seguir teniendo tu chamba de siempre y los fines de semana y en las noches ir generando, ir gestando un proyecto, una startup. Entonces, la metodología aplica para todo ser humano, así lo veo genuinamente, pero en las conferencias, obviamente, dependiendo de la audiencia, es cuál es el enfoque que yo le doy. Por ejemplo, hay estudiantes que los veo, el tipo de estudiantes que son, y digo, a estos cuates le tengo que ir duro y a la cabeza, tengo que ser muy rápido, tengo que ser muy conciso y tengo que tener un lenguaje que los atrape y que les dé la información, porque mientras más jóvenes son, más dispersos tienen la mente, y entonces tengo que ser un poquito más, digamos, contundente. Pero en otras ocasiones, cuando me llaman de las empresas, inclusive el director de la empresa me dice: oye, Frick, yo quisiera que estos cuates se inspiraran en innovar dentro de la empresa, por ejemplo. Y entonces yo hago que la conferencia se vaya más hacia ese tipo de temas. Entonces, dependiendo el tipo de auditorio, es el tipo de conferencia que yo termino dando, aunque la metodología de los 20 pasos sigue siendo la misma.
El libro lo podemos encontrar en donde sé que hay un iBook, sé que hay un póster nuevo que está sacando, Sí. que es un tema más dinámico para las empresas y se ubiquen en qué parte están de los 20 pasos. Platícanos un poco sobre todo estos 3 temas. Bueno, el libro está en Gandhi, pero también lo puedes pedir a domicilio en startupismo.com y también puedes comprar el ebook en PDF en startupismo.com. Y ahora, al estar viendo cómo la gente está utilizando la metodología y el tipo de señales que me va dando la gente de lo que va necesitando, sacamos ahora un póster que es un mapa startupero, así se llama, que lo pones en tu pared o en tu mesa y funciona como un pizarrón blanco que con los plumones puedes apuntar y luego borrar, o puedes poner post-its, puedes poner calcomanías, etcétera. Entonces, son los 20 pasos en un póster que te van dando indicaciones de qué tienes que hacer, como si fuera, digamos, un juego de mesa que va siguiendo casilla tras casilla, y entonces ahora lo vas a poder tener en tu pared y ver tu empresa. Así, en una sola imagen, ver como, oye, en el paso 7 me está faltando tal cosa. Oye, ¿cómo vamos con el paso 9? Ah, ya lo lograste, entonces lo apuntas. Okay. Entonces así vas viendo visualmente tu empresa, tu proyecto, cómo va avanzando. Y ese también lo puedes adquirir en startupismo.com. Ok, próximos proyectos Frick en 2 años, 3 años, ¿hacia dónde va esta dinámica de Frick? Pues mira, justamente el startupismo promueve el hecho de no tener tú las ideas, sino basar tus acciones en las necesidades de la gente. Ya. Entonces, Paso 1. exactamente. O sea, entonces yo mismo sigo todo el tiempo esta metodología. Y de hecho, de paso les comento que el libro al final tiene una sección en donde están desglosadas 5 de mis empresas que he tenido y el cómo he seguido los 20 pasos con esas 5 empresas. Entonces eso ejemplifica muy bien el tipo de metodología que manejo. Entonces yo usando para este mismo proyecto mi metodología, lo que tengo que hacer en este caso es escuchar la necesidad de la gente. ¿Quieren un libro? Ahí tienen un libro. ¿Y lo quieren un ebook? Bueno, ahí está el ebook. ¿Quieren conferencias? Conferencias. Un mapa startupero en donde puedas seguir el lineamiento de tu empresa, ahí está. Y entonces ahora es, ¿qué más necesita la gente para que esta metodología llegue a todas partes? No es decisión mía, sino tengo que escuchar y tengo que seguir viendo y estar muy sensible a la gente para saber de qué forma les puedo ayudar con el tipo de experiencia que tengo y con esta información. Ahora, tus redes sociales van a aparecer en pantalla. Dínolas, por favor, para que la gente que lo está escuchando pueda ir y investigar más de Frick, más del libro y que pueda haber un dinamismo generado gracias a esta entrevista. Ok. Bueno, mientras ojeo el libro, también para que vean cómo está hecho a base de ilustraciones. Son 500 ilustraciones. Y entonces, este libro lo pueden encontrar en mis redes sociales y me pueden seguir en Twitter es @frickmartinez, en Facebook es @startupismo y en startupismo.com justamente vienen todos los links y los lugares que puedes visitar para poder estar en contacto conmigo. Pues muchas gracias por ser parte de Los Inspiradores. Un placer. Gracias a todos que nos vieron. Nos vemos en el próximo capítulo y hay que ser emprendedores bajo estas 20 claves de la metodología. Ahora ya de salida de este programa, les vamos a dejar nuestras redes sociales, speakersmexico.com, losinspiradores.tv. Aquí pueden volver a ver todos los programas y todo lo que hemos hecho hoy. Vimos al inspirador desconocido, platicamos con Frick Martínez. Espero que haya sido de gran ayuda y que hayamos dejado una semillita para poder ser mejor cada día. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana.